por su oración. Bueno, mis queridas hermanas, hoy vamos a hablar de una mujer muy especial, porque todas las mujeres son especiales, aunque algunas no nos parezcan, pero el Señor de todas ellas nos da eh, un ejemplo, algo que nos ayude, algo que nos edifique, algo que nos ayude a ser mejores. Amén. Y hoy vamos a hablar de una mujer que se llama Cosby, ¿ya? Cosby. Y esta mujer la encontramos nada menos que en el Antiguo Testamento y en Números, ¿ya? Así que yo voy a decir los textos que vamos a utilizar hoy día o los que van a salir en este estudio, ¿ya? Números 25:18, Números 31:16, Números 31, Primera de Corintios 10:20, Números capítulo 25, versículo 7, Números capítulo 25, versículos 8, Números capítulo 25, 6. O sea, número 25, 6, 7 y 8, ya para que no se le dificulte. Y Primera de Corintios 10:8. También tenemos Deuteronomio 34:15, Eclesiastés 7:20 y Primera de Timoteo capítulo 2, versículo 11. ¿Ya? Así que vamos a empezar el estudio hoy día sobre esta mujer que el Señor nos ha dado. Amén. El Señor ha puesto en mi corazón. Tenía otra, pero después les digo, ¿ya? Vamos a ir inmediatamente a la palabra de Dios en el capítulo 25, versículo 18. Y la palabra de Dios dice así, en el nombre del Señor, amén. Dice, por cuanto ellos os afligieron a vosotros con sus ardides, con que os han engañado en lo tocante a Baal Peor y en lo tocante a Cosbi, hija del príncipe de Madián, su hermana, la cual fue muerta el día de la mortandad por causa de Baal Peor. ¿Ya, mis queridos hermanos? Bueno, para poder entender quién es esta mujer, yo les voy a decir y ustedes inmediatamente van a imaginarse, o a lo mejor ya la leyeron, ¿ya? Esta mujer, siempre lo he dicho, que los nombres que tenían estos personajes tienen un significado y se reflejan en su personalidad, ¿ya? Y Cosby, su nombre significa engañosa y mentirosa, ¿ya? Es un nombre, tal vez la traducción, el significado, no sea muy bueno, ¿ya? Así que vamos a ir a ver de qué se trata esto, mi querida hermana. ¿Qué nos está diciendo la palabra en este día sobre esta mujer? Aquí en el capítulo 25, versículo 1, nos dice que moraban Israel en Sitín y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab. Mis queridos hermanos, esta historia trasciende a los tiempos donde existía una gran enemistad, ¿ya? Y mis queridos hermanos, en ese tiempo no solamente eran las hijas de Moab, sino también las madianitas, ¿ya? Y dice la palabra de Dios en el versículo, en el versículo 2 dice, las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses, y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. Nosotros recordemos que siempre el Señor nos ha ido enseñando a través de la palabra
que en esos tiempos a su pueblo Israel se les prohibió tener contacto con los madianitas y con los moabitas, ¿ya? Porque eran una, un pueblo idólatra, un pueblo pagano, ¿ya? Y estas mujeres, mi querido hermano, aquí en la palabra, eh, ellas van a qué? Se confabulan, ¿ya? Y todo esto se logra a través de una trampa, podríamos decirle así, un engaño para el pueblo y sobre todo para los jóvenes, ¿ya? ¿Y por qué? Mire qué importante y vamos a retroceder mucho más, mis queridos hermanos. Resulta que ustedes conocen, yo sé que han leído eh, a Balaán, ¿sí? Balaán, el que la asna le habló, ese mismo, ¿ya? Resulta que Balac, ¿ya? Manda, Balac era un rey, ¿ya? El que, el que estaba allí, moabita, y, y manda a buscar a Balaam para que para tenderle una trampa a los israelitas. ¿Para qué? Para poder ellos, juntamente con los madianitas, ¿ya? Los madianitas, poder saber las debilidades del pueblo de Israel. Y mi querido hermano, y obviamente que Balaam se presta para ello. Y allí es que les dice las debilidades que tenía este pueblo. ¿Ya? ¿Cuáles eran las debilidades, mis queridos hermanos? ¿Cuáles creen ustedes? Bueno, mis queridos hermanos, estas debilidades eran categóricas. ¿Ya? El pueblo de Israel siempre sucumbía a la, ¿a qué? A la menor invitación que le hiciera el enemigo. Cuidado, mire lo que nos está advirtiendo el Señor, a que tengamos los oídos abiertos, nuestra mente, nuestro corazón, mis queridos hermanos. Dice que el versículo 2, las cuales invitaban, dice, al pueblo a los sacrificios de sus dioses, y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses, mis queridos hermanos, a sus dioses. Y en Éxodo 34:15 dice algo. El pueblo tenía un mandato que Dios les había dado. ¿Y cuál era ese mandato, mi querido hermano? Ya, yo algo les había mencionado. Dice, por tanto, dice la palabra, a la luz de la palabra, mi querido hermano, por tanto, no harás alianza con los moradores de aquellas tierras. ¿Por qué? Fornican en pos de sus dioses y ofrecerán sacrificios, mis queridos hermanos, sacrificios a sus dioses, y te invitarán y comerás de sus sacrificios. Mire, mire lo que le está advirtiendo, lo que le está diciendo a su pueblo Dios. ¿Por qué? Porque Dios conoce mejor que nadie el corazón del ser humano. Dios sabe tus debilidades. Dios sabe todo lo que está en tu corazón, qué es lo que te debilita, qué es lo que por qué eres propenso a caer. ¿Ya? Y aquí, mi querido hermano, en el versículo 16 del capítulo 25, no, dice claramente, dice y, que Sí, Jehová, ahora. Jehová perdón, y Jehová habló a Moisés diciendo, ya, les habló, les dijo, ya, ¿quiénes eran? Le dice, ya, le dice, tomando de sus hijos para tus hijos, el mismo texto dice,
para tus hijos, y fornicando sus hijas en pos de sus dioses, harán fornicar también a tus hijos en pos de los dioses de ellos. Esto a continuación de Éxodo, mi querido hermano, Éxodo 34, 16, ¿ya? Les dice ahí lo que va, por qué no deben juntarse con ellos, por qué no deben entablar amistad. Mi querido hermano, en este tiempo, en el tiempo que estamos viviendo, es fácil distraerse, es fácil caer. ¿Por qué? Porque no está siendo cuidadoso, nos está advirtiendo, nos está diciendo, ¿ya?, que abramos nuestros sentidos, porque puede que un día te des cuenta de que has olvidado el llamado que Dios te hizo. ¿Cuál fue ese llamado? A servirle a Él, mi querido hermano. Y el otro, más importante, que les dijo, mis queridos hermanos, les dio un mandamiento poderoso. Y ese mandamiento poderoso no debemos olvidarlo, debe estar arraigado profundamente en nuestro corazón. ¿Cuál es? El que amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Es el primero y el gran mandamiento. Y esto usted, mis queridos hermanos, lo pueden corroborar. Anótenlo por ahí porque no lo alcancé a anotar, que es Mateo, mis queridos hermanos, capítulo 22, versículos 37-38. Yo sé que ustedes lo han leído, pero es mejor que volvamos a repasar, volvamos a tenerlo presente, mis queridos hermanos. Y esa debe ser nuestra prioridad en todo tiempo, mis queridos hermanos. El Señor nos está hablando, lo está hablando claramente, específicamente, y nos invita a romper hábitos. Nosotros tenemos hábitos arraigados que no lo hemos deshecho de Él, ¿ya? Y Él nos pide que nos deshagamos de eso, que nos deshagamos de todos aquellos hábitos, ¿ya?, que nos atan, que nos apartan, y cambiarlos, ¿ya? Porque es una prioridad, porque así, mi querido hermano, no seremos fácilmente seducidos, ¿ya? Porque si no, vamos a ser engañados. Porque cuando usted no tiene el corazón entregado totalmente a Dios, no tan sus 5 sentidos, es fácil que caigamos, mis queridos hermanos. Este pueblo, mis queridos, estaba jugando con fuego. Y eso también nos habla hoy día el Señor a nosotros. ¿No les suena que Dios quiere algo con nosotros? Hace tiempo que nos viene hablando, hace tiempo que nos viene diciendo, ¿ya? Y en 1 Corintios 10:20, mi amado hermano, nos dice: antes digo que los gentiles sacrifican a los demonios, los sacrifican y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. O provocaremos a celos al Señor. ¿Somos más fuertes que Él? Esto es una carta, mi querido hermano, de amonestación contra la idolatría. ¿Qué ídolos tenemos? ¿Qué ídolos tenemos en este momento nosotros? Tenemos que tener cuidado. A veces el fútbol, a veces la televisión, a veces ídolos, a veces pecados ocultos, mis queridos hermanos, que son ocultos entre nosotros. Yo no sé sus pecados, ni usted sabe los míos, pero hay uno que sí lo sabe, que sí lo conoce. Somos libros abiertos para Él, mi querido hermano. Y sabe, aquí en Deuteronomio
Deuteronomio capítulo 32, 21. Deuteronomio 32, 21. ¿Me permiten? 32, 21 nos dice, 32, 21 dice, ellos me movieron a celos con lo que no es de Dios, me provocaron a ira con sus ídolos. Yo también los moveré a celos con un pueblo que no es pueblo. Los provocaré a ira con una nación insensata. Mis queridos hermanos, Dios habla claro. Dios no esconde nada. Él no está hablando, no está dirigiendo en este día. Nos está diciendo y preguntando, ¿tenemos ídolos? ¿Seremos más nosotros si compartimos con personas o con cosas ocultas? ¿Seremos más fuertes que ellos? Indudablemente que no. Si estamos débiles. Mi querido hermano, el capítulo 25, versículo 3. Capítulo 25, versículo 3. Volvemos nuevamente. Dice, así acudió al pueblo a Baal Peor, y el furor de Jehová se encendió contra Israel. Y Jehová dijo a Moisés, tomad a todos los príncipes del pueblo y ahórcalos ante Jehová delante del sol, y el ardor de la ira de Jehová se apartará de Israel. Mi querido hermano, el pueblo estaba siendo llevado a una apostasía y tendría que ser castigado hasta que, mis queridos hermanos, hasta que hubiera un arrepentimiento genuino, verdadero. Por eso Jehová le da una orden severa a Moisés. Le dice que los príncipes del pueblo eran la primera parte del castigo dirigida a los responsables de esa apostasía. ¿Por qué? Porque las mujeres madianitas, dije, querido hermano, seducían a estos jóvenes, los seducían. Y usted sabe cómo ellas eran. Ellas no iban a invitarlo a tomar una tacita de té solamente. No, aquí está claro, le está diciendo que iban a fornicar, mis queridos hermanos. A fornicar. Y fuera de eso, adorar ídolos. Y esos ídolos decían que eran de la fertilidad, mi querido hermano. Y en Deuteronomio 4:3 nos volvemos atrás y él y nos dice categóricamente, con fuerza, dice, miren, Deuteronomio 4:3 dice, vuestros ojos vieron lo que hizo Jehová con motivo de Baal Peor, que a todo hombre que fue en pos de Baal Peor, destruyó Jehová tu Dios de un medio de ti. Mas vosotros que seguís de Jehová, vuestro Dios, todos estáis vivos. Mi querido hermano, Baal significa Señor. Y cada ciudad, mi querido hermano, cananea, moabita, madianita, tenían su propio Señor. A pesar del castigo, el pueblo de Israel no entendió. Y prosiguieron, mi querido hermano, con su desobediencia. Ellos no reaccionaron, mi querido hermano. No reaccionaron. Porque el pecado, ¿qué hace el pecado, mi querido hermano? Nos ciega. El pecado, mi querido hermano, ciega, te aturde, no te deja oír, mi querido hermano, no te deja ver, mis queridos. Y aquí, mi querido hermano, en el capítulo 25:6 dice, y aquí que un varón de los hijos de Israel vino, mire, escuche bien,
un varón de los hijos de Israel vino y trajo una madianita a sus hermanos, a ojos de Moisés y de toda la congregación de los hijos de Israel, mientras lloraban ellos a la puerta del tabernáculo de reunión. Mi querido hermano, él, mi querido hermano, trajo una madianita. Él no escuchó la advertencia, no entendía. ¿Por qué? Si era uno de los príncipes, mi querido hermano, nos dice que trajo esta madianita, desafiando, mi querido hermano, desafiando completamente la autoridad. Ese intento de introducir a una incrédula pagana a lo más sagrado, mi querido. No era un joven cualquiera, mi querido hermano. Él tenía conocimiento, él sabía los mandamientos, sabía la regla, mi querido. Se dice que posiblemente, mi querido hermano, quizás con qué intención lo hizo. Y eso, mi querido hermano, de introducir una persona allí, a ese lugar, a su pueblo, al campamento, al tabernáculo, mi querido hermano. Esta mujer no iba solamente a seducirlo, sino que mucho más. Iba a introducir el culto a la fertilidad, iba a traer su religión, la de adorar a los Baales, mi querido hermano, y llevaba todo en ella, mi querido hermano, las prácticas de prostitución, de los rituales, al culto israelita. Y esta mujer era una madianita, mi querido hermano. Para aquellos, mi amado hermano, para muchos jóvenes, y aún para nosotros, mi querido hermano, que piensan que nadie se da cuenta de lo que estás haciendo, estás equivocado. Estamos equivocados. No, mi hermano amado. No hay nada, absolutamente nada que usted y yo podamos hacer en secreto. Porque Dios todo lo ve, todo lo conoce. Mi querido hermano, la palabra nos dice, ¿dónde te esconderás que el ojo de Jehová no te vea? No existe ese lugar, no existe, mi querido hermano. Y a veces Dios toca el corazón de sus hijos, mi querido hermano, para que puedan ver. Y aquí, mi querido hermano, aquí Dios, cuando usted ama a Dios con todo su corazón, le entra el celo por la palabra de Dios. Usted quiere que la palabra de Dios se cumpla cabalmente. ¿Cuántas veces tal vez en su corazón usted ha querido decir, no, las cosas no son así, y se queda callada? Y el Señor nos está invitando aquí a que abramos nuestra boca, a que no tengamos miedo, mi querido hermano, porque Él nos ha dado la autoridad, mi querido hermano. ¿Para qué? Para que otros puedan ver, para que puedan ser, ese velo pueda caer, mi querido hermano. Y aquí, mi querido hermano, en capítulo 25, 7 dice, y lo vio Fines, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, y se levantó en medio de la congregación y tomó una lanza en la mano, dice. Tomó una lanza en la mano. Mi hermano querido. Y fue tras el varón de Israel a la tienda y los alanceó a ambos, al varón de Israel y a la mujer por su vientre. Y cesó la mortandad de los hijos de Israel. Cesó, porque cuando el pecado viene, ya sea aquí a este pueblo o a tu casa, no se va a quedar, el enemigo no se va a quedar con la persona
que pecó, sino que va a expandir este pecado. Y eso es lo que había sucedido en Israel. Habían, dice la palabra, que ya habían muerto como 24,000, mi querido hermano. Y en el Salmo 106:30 dice, rebeldía de Israel, es el título. Y relata lo que aconteció. Dice, entonces Fines hizo juicio y se detuvo la plaga. Si usted, mi amado hermano, tiene tiempo, lea este Salmo. Lea y se va a dar cuenta de todo lo que allí aconteció. Mi querido hermano, este joven que tenía el celo de Jehová, no pudo soportar, ¿verdad? Que esta mujer hubiese entrado allí. Él sabía lo que venían. No venían a tomarse una tacita de té, nada de eso, sino que venían a cometer la falta más grande dentro del campamento. Y eso es lo que él no permitió. Y nos está invitando a nosotros a que no seamos partícipes de ello, mi querido hermano. Que no nos habla hoy día a que cuidemos nuestra casa, que velemos por nuestra casa. Dice aquí, el versículo 9 dice, y murieron de aquella mortandad 24,000 jóvenes. Mi amado hermano, cuántas jóvenes mueren cada año por culpa de la fornicación, porque se ha desbandado, mis queridos hermanos. Ellos quieren libertad. ¿Qué libertad? Libertinaje, mi querido hermano. Y nosotros tenemos que parar eso, al menos cuidar de nuestros hijos, haciéndoles ver la verdad, mi querido hermano, hablándoles con la verdad, lo que les va a pasar si siguen en eso, mi querido hermano. No se puede seguir jugando con fuego. ¿Qué pasa si una persona juega mucho con fuego? Se quema, mi querido hermano, se quema. Mi querido hermano, este joven tuvo la entereza de pararse y frenar lo que estaba sucediendo allí. Y Dios, mi querido hermano, que todo lo ve, que todo lo sabe. Jehová habló a Moisés, versículo 10, diciéndole, Fines, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, ha hecho apartar mi furor de los hijos de Israel, llevado de celo entre ellos, por lo cual yo no he consumido en mi celo a los hijos de Israel. Por tanto, diles, he aquí que yo establezco mi pacto de paz con él. Con él. ¿A quién le está hablando? Al joven, a Fines, dice. Y le promete algo, dice el versículo 13, y tendrá él y su descendencia después de él pacto del sacerdocio perpetuo, por cuanto tuvo celo por su Dios e hizo expiación por los hijos de Israel. Perpetuo, ¿qué quiere decir perpetuo? Por siempre, mi querido hermano, por siempre. Mi querido hermano, el pecado se considera una plaga, mi querido hermano. Por eso es que el pecado arrasa con todo, mi querido hermano, con todo. Dice la palabra, no lo digo yo, la palabra, usted siempre lea, escudriñe. La palabra dice que se encontró a Sinri, un príncipe, no era cualquiera, era alguien que conocía perfectamente. Dice, fornicando con una hija de los príncipes de Madián, mi querido hermano. Y el celo por el amor a Dios, este joven Fines, mi querido hermano, lo hizo actuar y los atravesó con esa lanza a ambos, al varón de Israel y a la mujer por su vientre, y cesó la mortandad. Cesó, mi querido hermano. Y eso es lo que debemos hacer, mi querido hermano. Debemos cuidar a los nuestros,
protegerlo. ¿De qué manera? Muchos dicen, no, hay que dejarlo porque son jóvenes, nosotros también fuimos jóvenes. No, nosotros tal vez lo hicimos porque no teníamos conocimiento, pero ya tenemos el conocimiento, conocemos la palabra de Dios, conocemos a Dios. Y debemos hablarle, debemos alcanzarlo, mis queridos hermanos. Números, mi querido hermano. O sea, número 25, 8. Ya lo leí, mi querido hermano, que dice, y fue tras el varón de Israel a la tienda y los alanceó a ambos, el varón de Israel y a la mujer, por su vientre. Allí está claro, está completamente clara la palabra de Dios, mi querido hermano. Y vemos, mi querido hermano, que Dios nos vuelve a repetir una y otra vez, mi querido hermano. ¿Para qué? Para que no nos olvidemos, para que no cometamos los mismos errores que ellos. Parece que el ser humano es el único, mi querido hermano, disculpe la palabra que voy a usar, el único animal que tropieza 2 veces con la misma piedra. Te dicen y lo vuelves a hacer. Y Dios no quiere eso. Dios no quiere eso para su pueblo, mis queridos hermanos. En 1 Corintios 10:8, mis queridos hermanos, 1 Corintios 10:8, si alguien lo encuentra antes que yo, lo puede leer. 1 Corintios, aquí tengo la Biblia. 1 Corintios. 1 Corintios 10:8. 18 dice claramente, ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 24,000. Ni tenemos al Señor como también, ni tentemos al Señor como también algunos de ellos lo tentaron y perecieron por las serpientes. Nos está hablando, mi amado hermano, nos está hablando, diciendo, amonestando que tenemos que tener cuidado. ¿Con qué? Con la idolatría. Cuidado, ¿con qué? Con las amistades. Cuidado, ¿con qué? Nos abramos puertas, mis queridos hermanos. Nos dice, no forniquemos, como algunos de ellos fornicaron. Mis amados hermanos, la palabra, la misma palabra, a veces nos sentimos como seguros. ¿Y qué nos dice la palabra? En 1 Corintios, aquí mismo, 10:12, dice, así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Nos está advirtiendo que nos cuidemos, que no nos dormamos. ¿Qué debemos hacer para no dormirnos? Escudriñar la palabra, orar, mis queridos hermanos. Nos invita una y otra vez, mis queridos hermanos. La palabra de Dios es tan clara, es tan sabia. Perdone que diga la palabra sabia, porque Dios es infinitamente poderoso, omnisciente, omnipotente, omnipresente. Mi querido hermano, Dios nos ha puesto un celo también a nosotros, mi querido hermano, un celo poderoso por su palabra. Yo lo veo aquí en varias de mis hermanas, mi querido hermano, un celo. No, pero no nos dejemos seducir por otras doctrinas, no nos dejemos seducir por otros libros que nos van a apartar de la palabra de Dios. Dios nos ama, sí, con amor eterno, pero también con celo, mi querido hermano. Él nos cela, mi querido hermano. Dios nos demuestra cuán celoso es. En Éxodo capítulo 20, mi querido hermano.
Éxodo 20, versículo 5 y 6 dice, no te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Mis queridos hermanos, y el 6, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos, mis queridos hermanos. Qué poderosa es la palabra de Dios, que nos está hablando hoy día. Nos está hablando, no solamente a ustedes, sino que a mí. Siempre se dice que primeramente la palabra es para quién, para quien la va a dar, para quien la va a entregar, mi querido hermano. Cuando nos hablan de la tercera y cuarta generación, mi querido hermano, se refiere a que posiblemente, mi querido hermano, 4 generaciones en esos tiempos, mi querido hermano, vivían todos juntos. Y el patriarca, mi querido hermano, el patriarca era uno solo. ¿Por qué? Porque había un estrecho vínculo de la familia. Buena o mala, afectaban todas las generaciones bajo su control. Si el patriarca cometía un error, por ende, ¿quiénes iban a ser afectados? Los que vivían en torno a él. Por eso nosotros, mis queridos hermanos, debemos ser ¿qué? Un testimonio viviente para nuestra familia. Recuerden, nuestro primer ministerio es nuestra familia. Nuestro primer ministerio. Y ese es el que debemos cuidar, aparte de nuestro prójimo. Porque Dios nos va a pedir cuenta. Nos va a pedir cuenta por cada hijo. Y hoy la palabra de esta mujer, una mujer seductora, mentirosa, mi querido hermano. En Salmo, no en vano, mi querido hermano, perdón, en Proverbio nos dice, ¿verdad? Que tengan cuidado con la mujer extraña, mi querido hermano. Y también en Eclesiastés 5, no, perdón, 7:26, miren, 7:26, y mire quién lo dijo, acuérdense, quién escribió Eclesiastés 7:26, dice, y he hallado más amarga que la muerte a la mujer cuyo corazón es lazo y redes y sus manos ligaduras. El que agrada a Dios escapará de ella, mas el pecador quedará en ella preso. Mire qué advertencia poderosa. ¿Quién lo dijo? ¿Quién lo dijo? Fue un hombre que lo tuvo todo, absolutamente todo. ¿Y cayó por qué? Por las mujeres. Por las mujeres, mi querido hermano. Y hoy nos está hablando a nosotros hoy día, mis queridos hermanos. Nosotras como madres, mis queridos hermanos, madre, tía, abuela, yo no sé lo que es usted, mi querida hermana, no sé, pero el Señor nos está hablando hoy día. Nosotros como mujeres, mi querido hermano, tenemos la obligación de ¿qué? Porque somos las que más estamos en contacto con nuestros hijos, porque el varón trabaja, ¿verdad? Rara vez está en casa. ¿Quién conoce más a los hijos? Es la mamá, porque la mamá lo está viendo todos los días. La mamá inmediatamente identifica con solo la mirada cuando el hijo anda en malos pasos. ¿Qué le pasa a su hijo? ¿Cómo está? Mi querido hermano, Él nos pide a nosotras que cuidemos de nuestra familia. De nuestra familia. A la verdad, el hombre también, pero la que pasa más tiempo con los hijos es la mujer, mi querido hermano. Debemos transmitir a nuestros hijos la palabra, amonestarlos, mi querido hermano.
todo el tiempo. Y Dios nos dará la sabiduría y la inteligencia en qué momento debemos aplicar lo que Dios nos ha entregado. En Primera de Timoteo, mis queridos hermanos, Primera de Timoteo, capítulo 2, capítulo 2, versículo 11, si no me equivoco, 2:11, aquí está, dice, la mujer aprende en silencio con toda sujeción. ¿Qué quiere decir? Que nosotros debemos aprender. Debemos aprender ¿de quién? De nuestro Padre Celestial. Usted dirá, no, pero es que aquí dice que estemos en silencio en la congregación. No, mi amado hermano, en todo tiempo, así como decía la hermana Luz, que ella siempre estaba calladita, estaba meditando, estaba escuchando. ¿Para qué? Para poder después opinar o a veces decir con sabiduría dónde está la falla. Y a eso nos invita, mis queridos hermanos, el Señor en este día. Hoy, a través de esta mujer, Cosby, la mujer que era mentirosa y engañadora. Acuérdese, la mujer es seducida, ¿por qué? Por el oído. Recuerden que la mujer fue la que fue seducida, no Adán. Dios no está hablando hoy día como madres, como abuela, como tía. Y gloria a Dios, hay varones que son padres, que tienen hijas, y desde pequeñitas tienen que enseñarles a la luz de la palabra. Nos dice cómo debe ser una mujer, cómo debe conducirse, cómo debe vestir, cómo debe hablar, con quién debe juntarse y con quién no. Las personas, dice la palabra, yo siempre me acuerdo de algo que me decía mi madre, perdone que sea autorreferente, me decía, dime con quién andas y te diré quién eres. Dice que el que se junta con necio, ¿en qué se convierte? En necio. Júntate con sabios y sabio serás. La palabra de hoy día, la palabra certera, es esta, la que nos enseña, la que nos educa, la que nos edifica. Ella nos redarguye, dice. Mi amados hermanos, que Dios les bendiga. Y si Dios les permite a ustedes, porque yo sé que así va a ser, les va a entregar más a ustedes de lo que la palabra de hoy, este estudio, les va a entregar a ustedes. Que Dios les bendiga. Hasta aquí me ha dado el Señor para entregarle. Bendiciones.